Cuando escuchamos la palabra mausoleo, inmediatamente nos imaginamos una gran y majestuosa construcción. Pero, ¿sabían que esta palabra proviene del nombre del rey Mausolo? Fue su tumba, construida en la antigüedad, la que se volvió tan famosa que su nombre ahora se utiliza para referirse a monumentos similares en todo el mundo. Hoy hablaremos de la tumba de Mausolo, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. La idea de construir la tumba surgió incluso en vida de Mausolo. Él quería que, después de su muerte, quedara algo grandioso que impresionara la imaginación de la gente. La construcción comenzó incluso antes de su fallecimiento y se completó después de la muerte del rey bajo la dirección de Artemisia. Mausolo fue el gobernante de Caria, un antiguo estado que se ubicaba en lo que hoy es Turquía. Vivió en el siglo IV a.C. y no solo era un rey, sino una persona muy ambiciosa e influyente. Mausolo quería que su nombre perdurara en la historia para siempre. Y como vemos, lo logró. Mausolo gobernó junto a su esposa Artemisia. No solo eran cónyuges, sino también compañeros. Artemisia, esposa y hermana de Mausolo, en esos tiempos, tales matrimonios entre la nobleza no eran raros. No solo era una reina, sino también una persona destacada. Su papel en la creación de la tumba de Mausolo es difícil de sobreestimar. Después de la muerte de su esposo, no solo continuó su obra, sino que hizo todo lo posible para que la tumba se convirtiera en una verdadera obra maestra, que glorificara sus nombres por la eternidad. Después de la muerte de Mausolo en el 353 a.C., Artemisia se convirtió en gobernante de Caria. Esto era inusual para la época, ya que las mujeres rara vez ocupaban tales altos cargos. Sin embargo, Artemisia demostró que era digna de este papel. Ella continuó la política de Mausolo, fortaleciendo el poder y ampliando la influencia de Caria. Su gobierno fue sabio y visionario, y gozaba de respeto tanto entre sus súbditos como entre los estados vecinos. La construcción de la tumba comenzó incluso en vida de Mausolo, pero después de su muerte, Artemisia asumió todas las responsabilidades. Al finalizar el proyecto, ella entendía que la tumba no debía ser solo un lugar de sepultura, sino un símbolo de su poder, riqueza y grandeza. Artemisia controlaba personalmente cada etapa de la construcción, invitando a los mejores arquitectos, escultores y artistas de la época. No escatimó en gastos para la construcción. Por su orden, se traían a Halicarnaso el mejor mármol, oro y otros materiales. Artemisia quería que la tumba fuera perfecta en todos los detalles. Ella elegía personalmente los temas para los relieves y estatuas que debían adornar la tumba. Muchos de estos temas estaban dedicados a las hazañas de Mausolo y su gobierno conjunto. Existe una leyenda que dice que Artemisia estaba tan dedicada a Mausolo que después de su muerte mezcló sus cenizas con agua y las bebió, para estar con él para siempre. Aunque los historiadores consideran que esta historia es un mito, subraya cuán fuerte era su amor y devoción. Artemisia realmente hizo todo lo posible para perpetuar la memoria de su esposo. Artemisia no solo financió la construcción, sino que también inspiró a los maestros. Era una mujer educada que valoraba el arte y la cultura. Gracias a su apoyo, se reunieron en Halicarnaso los mejores escultores y arquitectos de la época. Entre ellos estaban Escopas, Briaxis, Leocar y Timoteo, maestros cuyos nombres han quedado en la historia del arte. Sus obras adornaban la tumba, convirtiéndola en una verdadera obra de arte. Desafortunadamente, Artemisia no vivió para ver la finalización completa de la construcción de la tumba. Ella murió 2 años después de la muerte de Mausolo, pero incluso en ese corto tiempo logró avanzar significativamente en las obras. Después de su muerte, la construcción fue continuada por sus herederos y allegados, quienes entendían cuán importante era finalizar este proyecto. Artemisia dejó tras de sí no solo la tumba, sino también un recuerdo de ella como una gobernante fuerte y sabia. Su papel en la creación de la tumba de Mausolo fue enorme. Sin sus esfuerzos y dedicación, este proyecto difícilmente habría llegado a ser tan majestuoso y famoso. La tumba de Mausolo no solo es un monumento al rey, sino también un testimonio del amor y la devoción de Artemisia. Se decidió construir la tumba en la capital de Caria, la ciudad de Halicarnaso, que ahora es la ciudad turca de Bodrum.
Se convocaron a los mejores arquitectos y escultores de la época para el trabajo. Entre ellos estaban Pifei y Satir, quienes diseñaron los edificios, así como los famosos escultores que crearon las estatuas que adornaban la tumba. El trabajo en la tumba tomó varios años y se gastaron enormes cantidades de dinero en su construcción. La tumba de Mausolo era una verdadera obra maestra de la arquitectura. Combinaba elementos de los estilos griego, egipcio y del cercano oriente. La altura de la estructura era de aproximadamente 45 metros. Para esa época era increíble, un edificio alto. Para compararlo, es aproximadamente como un edificio de 15 pisos. La tumba constaba de 3 partes principales. Abajo había una base rectangular que parecía un enorme pedestal. Estaba hecho de mármol y decorado con relieves que representaban escenas de la mitología griega y la vida de Mausolo. Sobre la base se elevaba un piso con 36 columnas, que daban una impresión de ligereza y elegancia. En la parte superior había un techo piramidal, coronado por una escultura de un carro tirado por caballos. En este carro, probablemente, estaban las estatuas de Mausolo y Artemisia. Las paredes de la tumba estaban decoradas no solo con relieves, sino también con estatuas de dioses, héroes y animales. Cada detalle fue realizado con una increíble meticulosidad y maestría. Por ejemplo, las estatuas de leones que estaban en la entrada se veían tan realistas que parecía que iban a cobrar vida en cualquier momento. La tumba de Mausolo impresionaba a sus contemporáneos por su magnitud y belleza. No era solo un lugar de sepultura, una verdadera obra de arte. La gente de todo el mundo viajaba a Halicarnaso para ver esta maravilla con sus propios ojos. En la antigüedad, la tumba de Mausolo fue incluida en la lista de las 7 maravillas del mundo. Esta lista fue elaborada por autores griegos e incluía las construcciones y monumentos más impresionantes de la época. La tumba de Mausolo estaba a la par de obras maestras como los jardines colgantes de Semiramis y el faro de Alejandría. Es interesante que la tumba de Mausolo no solo era hermosa, sino también funcional. Dentro de ella había espacios especiales para llevar a cabo rituales y ceremonias. Era un lugar donde la gente podía rendir homenaje a la memoria del rey y su esposa. Desafortunadamente, el tiempo y los desastres naturales no perdonaron la tumba de Mausolo. Estuvo en pie durante varios siglos, pero en el siglo XIII, un fuerte terremoto dañó seriamente la estructura. Más tarde, en el siglo XV, los caballeros hospitalarios, que controlaban esta área, desmantelaron parte de la tumba para utilizar las piedras en la construcción de una fortaleza. Hoy en día, de la tumba de Mausolo solo quedan ruinas y fragmentos de esculturas. Algunos de ellos se pueden ver en el Museo Británico en Londres. Sin embargo, incluso estos restos nos permiten imaginar cuán majestuosa era esta estructura. La tumba de Mausolo dejó una huella enorme en la historia de la cultura. Ella inspiró a los arquitectos a crear otros famosos mausoleos, como el Taj Mahal en India. La propia palabra mausoleo se ha vuelto un término genérico y se utiliza para referirse a tumbas grandes y majestuosas. Pero lo más importante es que la tumba de Mausolo nos recuerda cómo la gente en todos los tiempos ha buscado dejar algo significativo. Mausolo quería que su nombre fuera recordado por siglos y lo logró. Hoy, después de miles de años, todavía hablamos de él y de su tumba. Se considera que las estatuas de Mausolo y Artemisia, que estaban en la cima de la tumba, fueron hechas a tamaño natural. Representaban al rey y la reina a tamaño completo, lo que subrayaba su grandeza. Para levantar enormes bloques de mármol a gran altura, los constructores utilizaron mecanismos especiales que eran verdaderas maravillas de la ingeniería. Para esa época, la tumba de Mausolo se convirtió en un modelo para muchas construcciones posteriores. Sus elementos, como las columnas y el techo piramidal, se utilizaron en la arquitectura de diferentes épocas y culturas. La tumba de Mausolo no solo era hermosa, sino también una construcción técnicamente compleja. Su construcción incluía varios niveles, cada uno de los cuales cumplía su función. El piso inferior servía de base y estaba decorado con relieves que representaban escenas de la vida de Mausolo y temas mitológicos. El piso medio, con columnas, creaba una sensación de ligereza y elegancia,
y la parte superior con el techo piramidal y el carro completaba la composición, dándole un sentido de finalización y armonía. Después de que la tumba fue destruida, sus piedras se utilizaron para construir otras estructuras. Sin embargo, incluso en su estado destruido, continuó inspirando a arquitectos y artistas. Los fragmentos de esculturas y relieves que han llegado hasta nuestros días nos permiten imaginar cuán majestuosa era esta construcción. La tumba de Mausolo no es solo un monumento de la antigüedad, sino un símbolo del anhelo humano por la grandeza. Muestra cómo el arte y la arquitectura pueden preservar la memoria de una persona durante milenios. Aunque la tumba en sí casi no se ha conservado, su historia sigue inspirándonos y recordándonos que incluso las piedras pueden contar historias sorprendentes.